Gusto saludarles nuevamente a todos ustedes, hermanos y hermanas, en este día, martes 19 de enero. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Aprovecho otra vez para promover nuestros nuevos canales de televisión que ya están transmitiendo nuestra señal, como es el 57.10 en Houston y el 52.7 en Dallas. Es necesario que ustedes vayan sintonizándolos allí en sus televisores. Si no lo detecta, como lo he venido diciendo, al buscarlo con el control remoto, pues entonces hay que escanear el televisor para que lo detecte. Si no lo detecta así, mueva la antena más para arriba, para algún otro lado, y luego escanéelo nuevamente y lo va a detectar, porque la cobertura es grande de este canal y nosotros, pues por la gracia de Dios, ya estamos transmitiendo en ellos. Este servidor lo escaneó dos veces el televisor moviendo la antena y luego lo detectó. Repito, 57.10 en Houston, 52.7 en Dallas. Váyase pasando a esos canales porque esos son los que vamos a tener por el tiempo que Dios nos permita de aquí en adelante, ya que los canales donde estamos ahorita, estos llegan hasta el 30 de enero. Haga ya el cambio y estoy promoviéndolo todos los días para que así no se quede sin la señal cuando llegue el 30 de enero, ¿verdad? Bueno, después de haberles dado este anuncio nuevamente, presento aquí a mis hermanos que me acompañan, como son Tony García y Carmelo Ramírez. Bienvenido, hermano Carmelo. Gracias, varón. Yo también estoy agradecido de estar nuevamente hoy en esta mañana ante ustedes, hermanos, ante ustedes, familia, porque ya me siento de familia. Así es que Dios los bendiga y que podamos recibir estas bendiciones en esta mañana que el Señor nos quiere dar. Amén. Bueno, así también mi hermano Tony está aquí con nosotros otra vez. Sí, gracias otra vez. Damos gracias a Dios porque todavía en su misericordia nos tiene con vida, hermanos. Y yo digo nos tiene con vida porque para mí así es. Cada día que amanece y despierto, digo gracias, Señor, porque es un nuevo día, es un milagro más que tú me das de vivir, y ayúdame a vivirlo en tus manos, en tus caminos. Y aquí estamos, hermanos, nuevamente para pues apoyar en lo que podamos a llevar a cabo estas escuelas sabáticas. Oren por nosotros, hermanos, oren. Y gracias también por todas sus oraciones en favor de mi esposa, que gracias a Dios se está recuperando ya de su vista. Gracias por todo. Muy bien, vamos a pedir la bendición del Señor, siempre a través de la oración. Hermano Carmelo, por favor. Gusto. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús hay acceso al trono de su gracia. Gracias por esta mañana que nos trajo con su bendición, que pudimos, Señor, llegar con bien hasta aquí, Señor, y podernos reunir con nuestros hermanos que nos ven a través de la televisión, que nos oyen a través de la radio y por otros medios, Señor, también que pueden participar y pueden estar escuchando esta lección de escuela sabática. Y también gracias, Señor, porque usted hace posible que todo esto sea de bendición, no solamente para nosotros, sino también para los que nos escuchan. Acompáñenos pues, y que su Santo Espíritu sea el que hable, que nos ilumine y que nos ayude a crecer, Señor, en su gracia. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho antes de proceder al estudio de invitarles para que esta noche puedan visitar nuestros templos también en la ciudad de Fort Worth y en la ciudad de Houston, porque hoy es día de oración y testimonios, noche de oración y testimonios, hoy martes a las 7:30. En Houston, Texas, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Los hermanos se reúnen esta noche para orar, testificar y también estudiar la palabra. Pero lo mismo sucede en Fort Worth, Texas. Allá en el 800 West de la Seminary Drive, cerquita de la Gran Plaza, esta noche también los hermanos se congregan para buscar la presencia de Dios. Así que invitamos a los que iban cerca de estos lugares a que puedan visitarnos. Bien. Siempre en el contexto del amor fraternal, que es el título de la lección de la semana, hoy nosotros vamos a ver otra muestra de amor fraternal, de parte del pueblo
de los amigos, de los soldados para con Jonatán. Hemos visto hasta ahora, miren ustedes, el amor fraternal que David manifestó hacia su familia. También hemos visto el amor fraternal que David manifestó hacia los oprimidos, hacia los endeudados, hacia los amargados de espíritu, a todos aquellos que se le unieron en la cueva. Y hoy vamos a ver el amor fraternal que muestran los soldados, el pueblo, para con Jonatán, ante otra injusticia del malvado rey Saúl, que no hay duda que el enemigo está usándolo. Un príncipe valiente es Jonatán. Hermano Tony, ¿quién era este fiel Jonatán y con qué cualidades ya se había distinguido en Israel? Sí, vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 13, versículos 5 y luego del 14 del 1 al 6. 13:5 dice así: Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente de Bet-Aven, que se reúnen a pelear contra el pueblo de Dios. Y ahora el capítulo 14, del 1 al 6, dice así: Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte y otro de la otra parte. Uno se llamaba Voces y el otro Sene. Un peñasco situado al norte hacia Micmas y el otro al mediodía, o sea, hacia el sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con pocos. Y luego vamos a leer del 13 al 15, de allí mismo de primera de Samuel 14, versículos 13 al 15 y del 20 y 23. Dice del 13 al 15: Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera rota en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real y por el campo, y entre todas las gentes de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías también ellos temblaron, y alborotóse la tierra. Hubo pues gran consternación. Y luego del 20 y 23 dice así: Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaban, vinieron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. El 23 dice: Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó el alcance hasta Bet-Aven. El versículo 6 y 7 me llamó la atención, que dice: Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número.
Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, que aquí estoy contigo, a tu voluntad. Aquí vemos, dice la pregunta, ¿quién era el fiel Jonatán? ¿Y con qué cualidades ya se había distinguido en Israel? Era valiente Jonatán, por eso le llaman aquí el título, un príncipe valiente. Era valiente, pero además de ser valiente, hermanos, confiaba en Dios. Amén. Ahora, aquí ya leímos cómo se llevó a cabo, cómo le dice a su escudero que vayan a pelear contra los filisteos, que para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos, porque la guerra es de Él. Y aquí lo que me llamó la atención es también la valentía y confianza de su escudero. Porque recuerden que un corazón débil, temeroso, cobarde, mejor dicho, desanima. Y esto, si ustedes leen en Jueces, capítulo 7, versículo 3, voy a leer un poquito lo que pasó con Gedeón, cuando Dios le dice que escoja a los hombres que van a la guerra. Dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, todos los que tenían miedo iban a acobardar a los demás. Y eso es lo que me llamó la atención del escudero, que el escudero era un hombre también valiente y también de fe en el Señor. Y esto, miren, lo dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, la página 610, dice: el escudero, que también era hombre de fe y oración. El escudero era un hombre de fe y oración. Así es que hacían una pareja tremenda con David. Se apoyaban uno al otro. Dice luego: el escudero, que también era hombre de fe y oración, lo alentó en su plan, y juntos se retiraron secretamente del campamento, no fuese que sus propósitos encontraran oposición. Después de orar con fervor al guía de sus padres, después de orar con fervor. Nosotros, ¿cuántas veces queremos enfrentar los problemas sin oración, hermanos? Bien difícil así. Andamos buscando ayuda por todos lados, menos vamos, pero no nos postramos de rodillas buscando en oración la ayuda del Señor. Aquellos eran poquitos, eran dos nada más, frente a un campamento de filisteos, hermanos. Y ellos confiaban en Dios. Dice que después de orar con fervor al guía de sus padres, convinieron en una señal por medio de la cual determinarían su modo de proceder. Sí, el escudero era un hombre valiente, pero también era un hombre de fe y de oración. Sí, hermano. Hay algo, ¿verdad? Aquí en la Biblia de estudio de hermanos nos dice que aquí en el capítulo 14, en la página esta abajo, dice que estos dos hombres demostraron que procedían movidos por la influencia de las órdenes de un general que era más que humano. En apariencia, los riesgos que corrían eran temerarios y contrarios a todas las leyes militares. Pero el proceder de Jonatán no se debía a una temeridad humana. No dependía de lo que él y su escudero pudieran hacer. Era el instrumento que Dios usaba a favor de su pueblo Israel. Trazaron sus planes y confiaron su causa en las manos de Dios. Avanzarían si los ejércitos de los filisteos los desafiaban. Si decían venid, se adelantarían. Esta era su señal. Y los ángeles de Dios les dieron el éxito. Amén. Aquí podemos Amén. ver, hermanos, que realmente ellos no confiaban, tanto Jonatán como su escudero no confiaban en que ellos eran astutos, que eran prudentes para poder hacer esa hazaña. No, es que ellos eran movidos, como dice ahí, ángeles, ¿verdad? Los llevaban, y por un general que era más que humano. Así es que ahí podemos ver que tú y yo, si estamos caminando en el Señor, estemos confiados, hermanos, en que Él nos va a dar el éxito. Amén. Y así nosotros vemos que la Escritura está presentando el contexto en el cual se va a dar la manifestación del amor fraternal. Está presentando los antecedentes que van a generar una situación donde el amor fraternal se va a manifestar.
Pero qué antecedentes más impresionantes estos. A mí me llama mucho la atención el versículo 6, 15 y 23. El 6, pues como ya lo dijo el hermano Tony, qué declaración más poderosa, más llena de fe, la que hace Jonatán, cuando dice que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Amén. Esto me hace pensar en cómo a veces nos sentimos como inferiores, tal vez porque nuestra congregación no pertenece a una gran corporación, o porque tal vez no es pues muy así como imponente como una gran congregación de una ciudad. A veces pensamos, hermanos, de que el grupito que está por allá, donde solo se reúnen unos 10, donde solo se reúnen unos 15, pues como que no tuviera mucha importancia. Si pensamos diferentes y pensamos como Jonatán, que Dios puede salvar con muchos o con pocos, ese grupito de 10 personas, de 15 personas, Dios lo va a usar poderosamente. Por favor, mentalicémonos de que Dios, Él puede salvar con muchos o con pocos, e independientemente del número, hermanos, que seamos en la congregación. Es más, independientemente de la preparación que podamos nosotros tener en comparación con otros grandes eruditos, hermanos, la batalla es del Señor y la victoria la da el Señor. Así que mañana, cuando te presentes en la congregación, acuérdate de esto. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Esa es una declaración de fe. Amén. Y miren cómo Dios recompensó esa fe. Pues el verso 15 nos dice que cuando ya ellos incursionaron, hubo pánico, dice, en el campamento de los filisteos y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y miren, Dios se encargó que viniera un terremoto, dice, y hubo una gran consternación. La fe, la confianza en el Señor que Jonatán manifestó al decir Dios puede salvar con muchos o con pocos, hermanos, Dios la recompensó. Dios la acompañó con aquel terremoto que consternó, que sacudió los contornos y causó toda aquella guarnición. Dios siempre va a recompensar a sus hijos cuando ejerzan fe y confianza en Dios, tal como lo hizo Jonatán. Amén. Dios va a acompañar esos esfuerzos, hermanos, con una manifestación asombrosa, como en este caso, hasta con terremoto lo hizo. Y por último, el verso 23 me impacta cuando dice: así salvó Jehová a Israel aquel día. Hermanos y hermanas, no va a salvar Dios a su pueblo de otra manera más que de esta misma, como lo ha salvado en esta ocasión, con hombres de fe y confianza como Jonatán, que no andan viendo el número de la gente que tienen, sino solamente que confían en Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo que tenemos que tener, hermanos. Si así nosotros lo hacemos, Jehová otra vez va a salvar de la misma manera. Esto es lo que impresiona de todo esto y es el precedente que va a generar la manifestación del amor fraternal. En unos momentos lo miraremos, pero vamos al don profético. ¿Cómo el don profético amplía todo esto, hermano? Bueno, aquí nos lo dicen hijas e hijos de Dios, página 208. En Jonatán, el hijo de Saúl, el Señor vio a un hombre de pura integridad, alguien a quien podía atraer a sí mismo y en cuyo corazón podía actuar. Y ahora sí vamos a Patriarcas y Profetas. Dice que Jonatán, el hijo del rey, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Movido por un impulso divino, propuso a su escudero que hicieran un ataque secreto contra el campamento del enemigo. Quizás, dijo él, hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Me quiero detener un poquito nomás para que analicemos este texto, hermanos, donde podemos estar viendo que el Señor estaba dirigiendo a este joven valiente junto con su escudero, ¿verdad? Porque yo, viéndome un poquito para atrás, estaba todo el ejército de Israel, pero ustedes creen que si no estaba Dios con todo ese ejército de Israel, iban a poder vencer a los filisteos? Claro que no, pero aquí había dos hombres, hermanos, que estaban dependiendo del poder de Dios, y miren la hazaña que
verdad que pudimos ver al ver el episodio, todo esto, cómo el Señor les dio la victoria. Sigue diciendo, los ángeles del cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante, pelearon a su lado y los filisteos sucumbieron delante de ellos. La tierra tembló como si se aproximara una gran multitud de soldados a caballo y carros de guerra. Jonatán reconoció las muestras de ayuda divina y hasta los filisteos comprendieron que Dios obraba por el libramiento de Israel. Amén. Un gran temor se apoderó de la hueste enemiga, tanto en el campo de batalla como en la guarnición. En la confusión que siguió, tomando equivocadamente a sus propios soldados como enemigos, los filisteos comenzaron a matarse mutuamente. Amén. Y aquí podemos estar viendo ese milagro, poder estar viendo las manos del Señor allí, como los santos ángeles también iban con Jonatán y con su escudero, hermanos. Vuelvo a recalcar lo que estaba diciendo. En la ciudad donde está tu congregación, en la ciudad donde está tu grupito, hermano, allí, en esa casa donde se congregan ustedes los sábados, allí, hermanos, recuerden que Dios los puede usar grandemente. Amén. Puede ser que en ese pueblo hayan unos grandes templos ahí, imponentes, tremendas congregaciones, se llenan, y ustedes hay unos poquitos en una casa. Pero si tienen la mentalidad de Jonatán, en ese pueblo, en esa ciudad, con el poder de Dios, ustedes harán maravillas. Amén. Si ustedes se centran en esto, hermanos, porque esto es el propósito de la lección, ustedes serán también príncipes valientes de Jehová en ese lugar. Y bueno, vamos entonces a mirar, ahora sí, cómo se va a manifestar el amor fraternal del cual estamos hablando en la semana, que había revelado que Jonatán no solo era fiel y valiente, sino que también era amado entre el pueblo, mostrando así una gran idoneidad como heredero natural del trono de su padre, hermano Tony. Sí, vamos a seguir allí en 1 Samuel 14, ahora del versículos 24 y luego el 27. Dice así el 24: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo: Cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan. Ahora el 27. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Ahora del 43 al 45. Dice así: Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo: Cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel, y aquí he de morir. Y Saúl respondió: Así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás. Y Saúl, dice, morirás, Jonatán, dice, mas el pueblo dijo a Saúl: pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salvación grande en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha obrado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán para que no muriese. Vemos aquí cómo el pueblo defiende a Jonatán, manifiesta amor por Jonatán, reconocen que Jonatán hizo una gran obra porque arriesgó su vida con su escudero, y Dios les dio la victoria. Pero Saúl quería que su juramento, o sea, lo que él hizo jurar a su pueblo, se respetara. Y de esa manera su palabra quedaba como que se tiene que llevar a cabo, se tiene que obedecer. Pero el pueblo dice: no va a caer un cabello de su cabeza. Y así es. Ellos defienden a Jonatán manifestando ese amor que había en ellos hacia Jonatán.
Pero interesante la insensatez de Saúl, hermanos, al haber dado ese, digámoslo así, decreto donde nadie debía comer nada mientras estuvieran en batalla. Dice el versículo 24 que el pueblo fue puesto en apuro de esta manera. Dice, los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo que cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Esta es una insensatez, porque prácticamente está haciendo que sus soldados estén débiles en un momento apremiante como ese. Así nosotros vemos qué ineptitud. Jonatán, él no sabe de esto, él no ha oído de eso, que hayan hecho ese juramento, porque acuérdense que él ha andado allá dejándose guiar por Dios, ¿verdad? Y dice que pasó por ahí y dice que alargó la punta, dice, de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y le fueron aclarados sus ojos. En otras palabras, sintió que aquello le dio vitalidad, aquello le dio fuerza. Y cuando le dicen, mira, tu papá nos ha hecho jurar de que no debemos comer esto, nada, porque pues seremos malditos. Jonatán razona y dice, mi papá aquí está mal. ¿Cuánto realmente le traería de bien a todos? Como yo he sentido esta vitalidad, mis ojos se han aclarado, me ha caído bien. ¿Cuánto el pueblo le sería de bendición si hubiera comido esto? Su hijo está reconociendo que su padre realmente no está. Es que cuando el espíritu, hermano, cuando el espíritu de Dios se retira de uno, la verdad uno es inepto, uno es insensato, uno hace tonteras, hace decisiones equivocadas. Y aquí nosotros vemos en Saúl las cosas que está haciendo. Su hijo mismo lo está detectando. Pero, pues, viene, ¿verdad?, a oídos de Saúl lo que su hijo ha hecho y dijo, vas a morir, Jonatán. Imagínense hasta dónde lo está llevando ahora, darle muerte al que Dios ha usado, al príncipe valiente, al que Dios realmente le ha dado la recompensa de liberar al pueblo por manifestar esa fe. ¿A él ahora quiere darle muerte por mantenerse en su juramento? No cabe duda que esta es una insensatez y esta es una injusticia. Pero es aquí donde vemos, ¿verdad?, el amor fraternal del pueblo para con el que está siendo objeto de injusticia, para con el que va a morir. Miren cómo se unen todos. Dicen, no, ni un cabello de él va a caer. Qué bonito esto. Cómo hay unidad, cómo ese amor fraternal se manifiesta aquí. ¿Qué les parece? Bueno, yo estoy viendo precisamente, le puse mucha atención a este versículo 27, por lo mismo, ¿verdad? Aquí nos dice que Jonatán, él no había escuchado esa declaración de su padre al decir, ¿verdad?, que nadie debía de comer. Jonatán lo que veía realmente, como lo dijo después, ¿verdad?, que esa poquita miel que él llevó a la boca, se le abrieron los ojos, como dijo aquí el siervo, le dio vitalidad. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, realmente no nos empeñamos en una declaración que a veces damos y después, ¿verdad?, cuando alguien nos las aclara, nos damos cuenta de que fue insensatez al haber nosotros también declarado a un fin, ¿verdad?, erróneo, un fin equivocado? Así es que qué bonito es poder reconocerlo y también a la vez, ¿verdad?, que hay personas que le hacen ver a uno las cosas. Y más que todo, ¿verdad?, como Jonatán, que la batalla esa victoria, pues como dijeron estos hombres, y por él fue que se obtuvo la victoria, claro, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue la intervención de Dios, pero por eso defendieron a Jonatán. Así es que, hermanos, nosotros también con nuestros actos, ¿verdad?, con nuestro testimonio, nosotros vamos a poder dar evidencia de que si estamos en la verdad, de que si nosotros, ¿verdad?, defendemos una verdad que viene de la palabra de Dios, o nomás viene porque nosotros lo estamos diciendo.
Así es que el Señor nos ayude a nosotros también. Amén. Bueno, vamos, ¿qué les parece a ver lo que dice el don de profecía? Vamos a pedirle, hermano Carmelo, que lea esa cita tan bonita que viene a continuación. Bueno, dice aquí también, sí, Patriarcas y Profetas, página 677, dice que Saúl no podía atribuirse el honor de la victoria, pero esperaba ser honrado por su celo en mantener la santidad de su juramento. Aún a costa del sacrificio de su hijo, quería grabar en la mente de sus súbditos el hecho de que la autoridad real debía mantenerse. A pesar de que era un desacierto y había sido violado por ignorancia, el rey y padre sentenció a muerte a su propio hijo. Fíjense nomás lo que está pasando con este padre equivocado que ya desde tiempo ya el Espíritu de Dios ya lo había dejado. Dice, el pueblo se negó a permitir que la sentencia fuese ejecutada. Aquí se cita Samuel, 1 Samuel 14:45. El orgulloso monarca no se atrevió a menospreciar este veredicto unánime, y así salvó la vida de Jonatán. Pues ahora sí le doy la parte al hermano Tony, porque yo creo que yo ya me adelanté, ya dije algo de verdad de aquí. Bueno, gracias, hermano. Yo lo que quería comentar, tal vez esté un poquito salidito, pero yo creo que el comentario también lo podemos aplicar. Es que había un muchacho, yo lo conocí en Irapuato, era un borrachito, toda la cuadra lo conocíamos por un borrachito, y vivía ahí a un lado de donde nosotros vivíamos. Y un día empezamos a ver que ya cambiado, y es que estaba reuniéndose a alabar al Señor ya con unos cristianos, y la madre, que era muy celosa de su religión, enojada, le dijo: mira, dice, te me largas de la casa, tú no eres más mi hijo, tú no eres más mi hijo, vete de la casa, ya no te queremos aquí. Entonces una hermana de ella le dice: lo prefieres borracho que se andaba tirando allá en el suelo, a verlo ahora que ya no toma y que está yendo a se está reuniendo donde alaban a Dios. Pues que el Jesús tuyo es diferente al Jesús de ellos. No me importa, no lo quiero aquí, dice, él ya cambió de religión. ¿Por qué menciono esto? Porque el odio, cuando se apodera de uno, no razona. Eso le estaba pasando a Saúl, no razonaba, no veía el bien que Jonatán, que Dios había hecho por Jonatán, por medio de Jonatán, al pueblo. Esta mujer, y tal vez haya más todavía, que no razonan, que hijos que andan en una vida perversa, mala, cambian y prefieren que sigan como andaban a la vida que ahora llevan, una vida diferente, sirviendo al Señor, nada más porque ya no están en nuestra religión. Qué tremendo, ¿eh? Sí. Para cerrar, hermanos, este pueblo aquí puso en práctica aquello que dijo el apóstol Pablo, que el amor, dijo, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, pero ahora mire, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria a Dios. El pueblo miraba que lo que Saúl iba a cometer contra su hijo era una injusticia. Y ellos manifestaron este tipo de amor. Un amor que no se goza en la injusticia, sino que más bien se goza en la verdad. Y le hacen ver a Saúl: eso no lo vas a hacer. Miren, verso 45, interesante. ¿Cómo le dijeron? Qué tremendo, dijeron: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Aquí miren, el pueblo se le está poniendo firme a Saúl. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra,
pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Noten lo que el pueblo miró en Jonatán, que había actuado hoy con Dios. Cierro el estudio de este día invitándoles a que actuemos hoy con Dios. Amén. Actuemos hoy con Dios en la escuela, en el trabajo, en la tienda, en el vecindario. Hermanos, propongámonos todos los días actuar hoy con Dios. Amén. Cuando nosotros nos propongamos eso, de actuar hoy con Dios, ustedes van a ver cómo Dios va a levantar otras personas para que lo defiendan de las injusticias. Dios se va a encargar de levantar a alguien para decir: oye, ¿por qué se está ensañando con el hermano? ¿Por qué estás tratando de hacerle esto a este hombre, a esta hija de Dios? Hermanos, solo hagamos una cosa nosotros como Jonatán: actuar hoy con Dios. Amén. Y si lo hacemos, Dios se va a encargar de que surja el amor fraternal de parte de otros ante cualquier injusticia que se nos haga. Así vemos, hermanos, que también debemos hacerlo nosotros con otro. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que como Jonatán nosotros también seamos príncipes valientes, princesas valientes en el caso de ustedes, hermanas. Mantengámonos actuando con Dios y dejémosle a Dios los resultados. Pero también, hermanos, cuando nosotros miremos que alguien va a ser objeto de injusticia, cuando nosotros miremos que alguien está siendo, hermanos, maltratado, tratado injustamente, hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé aquel impulso a actuar, a hacerlo con mucha prudencia y buscar, hermanos, también defender la causa. Así vemos que la lección termina manifestando este amor fraternal del pueblo para con este siervo, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener también nosotros ese amor, hermanos, ante todas las cosas que le pasan a sus hijos. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, ayúdanos hoy a actuar con Dios. Ayúdanos hoy, Señor, a actuar con Dios en todo lugar donde estemos. Ayúdanos, Padre, a tener fe y confianza en ti. A actuar de una manera, Señor, que creamos que tú estás con nosotros. Sí, Señor. Y que puedes salvar con muchos o con pocos. Que puedes salvar aún con nosotros si tenemos esta fe y confianza en ti. Sí, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a que tu Espíritu Santo, oh Padre, nos aumente la fe y la confianza al punto de tener la que tuvo Jonatán. Te rogamos, Señor, que nos llenes también de un amor que no permita la injusticia, de un amor fraternal que, Padre, se ponga de lado de lo correcto, y que cuando toque defender, si prudentemente, Señor, se puede hacer, que lo hagamos impulsados por ti. Amén. El pueblo aquí, Padre, ante la autoridad principal, ante el hombre más poderoso de la nación, el pueblo le dijo: no será así, ni un cabello va a caer de su cabeza. Este hombre ha actuado con Dios, este hombre Dios lo ha usado como instrumento, no va a morir. Oh Padre, te rogamos que también, si se requiere en algún momento, que actuemos movidos por el amor fraternal a defender a aquel que está siendo objeto de injusticia. Oh Señor, que lo hagamos porque tu Espíritu así nos impulsa a hacerlo. Solo te rogamos que este día decidamos, Señor, decidamos tener la fe de Jonatán, la determinación de él, la confianza en él y a actuar con Dios. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.